Cristianos. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinar que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat Pasamacheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide, enriqueciéndome de todo lo que la vida. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bien, tienen el derecho de palabra, de expresión en estos diálogos diarios que hacemos. A ver, adelante Alejandra Barroso. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, me preguntaron que si podía haber una diferencia entre compasivo y empático. O sea, o si es muy parecida ser compasivo y empático. A Gracias. ver, ¿queremos perdernos en las ideas y en los conceptos o en la experiencia? ¿Cómo la vives? ¿Cómo vives la compasión y cómo vives la empatía? Porque hay muchos niveles de empatía y muchos niveles de compasión. Entonces, habría que reconocerlo más en la realidad, en lo vivo, que simplemente establecer relaciones. Pero bueno, me lo han preguntado y voy a responder. Yo he expresado que la palabra compasión en castellano conlleva también una connotación de, de, de lástima. En inglés no. Compassion es acompañamiento y sintonía, es una empatía, tipo de empatía muy profunda. En castellano puede llevar la connotación de me das compasión es me das un poco de lástima, ¿o no? Estoy hablando castellano. Por eso, entonces, ¿cómo la vive cada uno el sentido de la compasión? Sí, es un tipo de empatía, o sea, que quiere decir que empatamos, quiere decir que vamos juntos, acompañándonos. Pero el solo concepto depende cómo lo viven. Es como cuando me pregunta la gente, ¿y qué es meditar? Pues depende quién medite, qué día medite y cómo medita. ¿Cómo voy a explicar una experiencia que es tan personal con puros conceptos? Es más, puede ser que la persona esté totalmente desorientada, como cuando uno empieza a meditar y se pone como pieza inamovible, como decíamos, encantados, así, tiesos, y no te mueves, pero a la fuerza, porque si no, no estoy meditando. Cierto, eso no es. Entonces, los conceptos nos deben ayudar, pero no sustituyen la experiencia. Los conceptos nos deben dar un acercamiento, pero no definen. ¿Y para qué sirve la comparación si al final de cuentas no lo practico? ¿Cuántas acepciones tiene la palabra amor? Y la queremos comparar no sé con cuántas cosas. Y al final de cuentas a lo mejor pues es un amor bastante irrelevante. Hablamos de hacer el amor. No se hace, se descubre. El amor se descubre. Hay algo de mí en ti muy profundo y de mí, de ti en mí y de mí en ti. Y no sé cómo definirlo y a eso le llamo amor. No, la pasión es, pues sí, no. Es algo instintivo a nivel biológico de especie animal. ¿Quieren que definamos así el amor? Es un tipo de amor, pero muy pasional. Es una atracción de polaridades, etcétera.
Entonces, yo me voy más al campo de la transformación en el tiempo, la percepción de mi experiencia dentro y fuera de mí, pero perdernos en los campos conceptuales es perdernos de la realidad. A eso es lo que llamaba el hermano mayor ser un intelectual, todo manejarlo con la cabeza y la experiencia que la es muy inteligente y es muy evasiva y hay muchas excusas y hay muchas justificaciones en la cabeza, en las razones, razones para que sí, razones para que no, razones para quién sabe. Entonces, sí, la compasión es un tipo de empatía y la empatía es un tipo de compasión que dije, pues depende cómo la practiques. ¿Realmente estás dispuesto a compartir lo que tengas con el otro y el otro contigo? Aunque no sean equiparables en materia, sino uno a lo mejor tú puedes compartir algo material porque lo tienes de sobra o lo tienes, y el otro te puede compartir una sonrisa del alma. Eso es empatía. Pero ¿cómo lo comparas si es una sonrisa y otro es un objeto? Con buena intención. Por eso yo recomiendo sí ver comparaciones para definir conceptos, pero al final tendremos que ponernos de acuerdo entre uno y otro, para ver más o menos si andamos con conceptos similares o más bien experiencias similares, porque a lo mejor estamos muy distantes. Tú entiendes una cosa y yo entiendo otra, sí, o la he vivido de otra manera. Eso es lo que quisiera compartir sin dejar de responder a lo que me ha preguntado. Disculpe por ser sincero, pero Gracias, maestro. he visto tantos enredos intelectuales con puras ideas idealizados que falta más experiencia. ¿Sí? No necesitamos tantas definiciones, sino experiencias significativas y valederas, sobre todo en los asuntos tan importantes que tiene la vida. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. Y estoy siguiendo la tónica del venerable Satarhat Machelli, que decía, maestro, ¿le puedo preguntar algo? Si aguanta la respuesta que le voy a dar, sí. Si no, mejor ni me pregunte. Quédese, sí, mejor. Disculpen, pero trato de ser sincero. En base a mi experiencia, yo he visto tantas pérdidas de tiempo en definiciones. ¿Cuántas veces nos tardamos, quién sabe cuántos, en hacer un papel y luego ni se cumple? Le ponemos atención a la letra, mas no al espíritu, decía San Pablo. Y por ahí también en el texto de la Biblia dice, la letra mata, el espíritu vivifica, más da más vida. Eso es vivificar, acrecentar la experiencia de vida. Bien, adelante, alguien más que desee compartir o preguntar. Decía el señor George Ivanovich Gurdjieff, tipazo, muy polémico, pero muy sabio y iniciado. Decía, lo más difícil de tener discípulos es que se aferran a sus conceptos. Y mi tarea como maestro es rompérselos. Era medio cruel, pero era muy real el señor Gudría.
que revolucionó el pensamiento en su momento en Rusia, fue a alborotar ahí y luego en Francia y en Inglaterra, especialmente en Francia. Ahí le pusieron una casa y ahí daba sus talleres, sus danzas, sus conceptos. Y lo más difícil de toda la tarea que tenía era romperle los conceptos a sus discípulos, para que entraran a una nueva forma de ver, una forma de sentir, no para tener otros conceptos. Bien, adelante. Ya, fundó un sistema que se llama el Cuarto Camino. Dice que tenemos tres grandes centros: lo físico, sensorial, lo emocional y lo mental, como humanos. Y el cuarto camino es que trabajen los tres juntos y vean lo mismo y sientan lo mismo por una experiencia, por lo menos un momento. Ese es el cuarto camino. O sea, la síntesis de los tres. Es como cuando el cerebro medio ya no tiene divergencias, sino confluencias. De los 20 o 30 centros diferentes de interpretación, se ponen de acuerdo y experimentan algo que tiene un solo sentido, es la experiencia. Bien, ¿alguien más? Amanecimos energizados con el fresquito rico, después de 24 horas de lluvia. Bien, bien ustedes. Mm. Adelante, doña Leticia Carmona. Muchas gracias, maestro. Buen día. Buen día a todos. Maestro, le escuché a una persona decir, la magia es una, hablando de ayer, el día de San Juan. La magia es una. ¿Cómo saber eh, cuándo raya en una cosa y cuándo en otra? Lo ¿Cuáles que son los producen límites? ¿Qué puede comentarnos al respecto? es que la magia tiene sus reglas y está basada en leyes naturales, no sobrenaturales. No estoy hablando de magia de salón, estoy hablando de magia de transformación de estados vibratorios. Y pues que yo sepa, nadie ha dicho que la magia es una. Al contrario, hay magias de muchos tipos que producen esos diferentes estados vibratorios. Pero que decir que la magia es una, caramba, yo no entiendo eso. Depende quién la haga, en dónde la haga, con qué lo haga, para qué lo haga, pues va a producir lo que hace. Y no todos producen lo mismo, que sería decir que la magia es una sola. La magia teúrgica no es lo mismo que magia práctica o operativa. No es lo mismo que la magia emocional. Se construye internamente, pero ¿a qué nivel?
Entonces produce diferentes expresiones. La magia negra no tiene nada que ver con la magia de encantamiento neutro. ¿O sí? No. Produce algo contrario a la otra. Entonces, ¿por qué dice que es una sola? Las leyes son unas solas, ok. Pero el que la hace con lo que lo hace, de acuerdo a la intención que lo hace, las fórmulas que use, los símbolos que use, pues producirán algo particular que no se repite. Y me da un poco de quisquillos, de cosquillas, decir que la magia es una y siempre va a producir lo mismo, lo cual no es cierto. Es un trabajo consciente cada intento, cada día. Se ve que esa persona no ha trabajado con magia. Eso sí, que no sé qué autor haya dicho eso, pero un autor de renombre nunca ha dicho que la magia es una. Las leyes que usa la magia, sí, pero te llevan a diferentes lugares. Es como caminar, es siempre caminar. Pues sí, pero ¿para dónde? Para allá te lleva para allá, para acá te lleva para acá. Entonces el caminar es el medio, pero no el fin. Por eso no me gusta esa definición, pero la respeto si alguien le ha encontrado sentido y que no la explique. Yo no le encuentro mucho sentido. Esos absolutos son muy clásicos de los adolescentes, a los que todavía no entienden bien del respeto de que cada cosa va en el lugar que le toca. Todo es igual. Pues no. Todas las personas, los humanos, somos iguales. ¿Somos iguales? No. Similares, sí. En valor, no hay distinción, porque uno lleva un camino y otro lleva otro camino. Por lo tanto, vale pues, lo que está caminando. Pero igualdad no existe en el universo. Y en la realidad, que es donde trabaja la magia, todo es relativo. Depende del observador, decía Einstein en su teoría de relatividad, a nivel de física y matemáticas. Adelante, Leticia Carmona. Sí, me surge esta pregunta, maestro. Si a lo mejor lo dijo por polaridad, porque se toquen o no sé cómo explicar eso. Este era un hermano que daba cábala y que terminó abusando de la institución. Ah, Y ya sé, sí, hermano, sí, que Ricardo, ahí ¿eh? Ricardo, Ricardo, sí, venía conmigo a que yo le orientara y nunca lo pude orientar porque estaba medio loco ya. Usó magia y se volvió medio loco. Se creía no sé qué cuántas cosas y empezó a hacer desmanes y medios, desenfalcó económicamente, sexualmente hizo desastre y medio. Su vida fue un caos y eso él enseñaba el orden cósmico. Pero pasa, hay abogados así, hay médicos así, hay de todo, hay comerciantes así, ¿sí? Que acaban perdiendo todo su capital humano y la desconfianza de todos. De todo hay. Entonces sí, pues se veía que como que no era buena fuente de referencia. Nosotros tenemos que poner nuestra vida, como decía hoy la enseñanza, el mensaje que nos sale. Hay que dejar todo el tema egoísta para entrar al donde yo estoy incluido en un todo y el todo está incluido en mí. Pero ya no soy parte ni soy división, sino soy punto de encuentro, punto de paz, punto de empatía. Soy uno, por sintonía, por sincronía. Entonces no es buena referencia el hermano. Es mi hermano, ¿eh? Nos la pasamos bien porque estaba bien, bien loquillo con sus teorías.
Una vez nos vinimos de Jalapa aquí a México platicando y no se nos acabó el tiempo. Pero no, 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 yo lo veía muy desorientado. Usted es mi maestro, yo no soy tu maestro, porque tú haces lo que te da la gana. Pero puedo platicar. Tenía mucha documentación, pero no. Pero bueno, hubo gente que lo siguió y no les fue muy bien, pero bueno, es parte del show. Equivocarse y luego acertar, porque aprendes con una y aprendes con la otra. ¿Alguien más? Gracias. Una vez hasta me fue a ver al hotel ahí cuando fui a Toluca. Eh, Quería de todo lo que, quería decir que todo lo que decían de él era mentira. Y dije, no me convenzas a mí, convencerle a la vida, porque el karma te va a aplicar lo que no hayas hecho bien, te lo va a aplicar. Y a mí también. Afortunadamente hay un orden y una justicia. Y no se equivoca, con el tiempo, claro. Bien, alguien más. Sí. Y no digo ni su apellido. Adelante. Pero son de esas gentes que es bueno conocer una vez en la vida, pero luego de a decirles, va Dios, vas por otro lado. Bien, sí, adelante, María Guadalupe Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, muy honorable Sarchela. Buenos días a todos. Maestro, eh, ¿cuál sería así como algo genérico de cuando se tiene, no, la pregunta está mal abordada, no sé cómo abordar. Cuando se tiene un triángulo en la casa 4, 8 y 12 en respecto a astrología? Pues mire, consulte un astrólogo en un ambiente astrológico. Bueno, No, no es un lugar para tratar temas particulares cuando estamos hablando de experiencias de vida de todos. ¿Sí? ok, muchas gracias, honorable. Sí, no, no me pregunten cosas particulares porque no, no corresponde. De Pero acuerdo. en lo particular sí les puedo echar una mano, pero no, no en este tipo de ambiente. Ok, Adelante, Alejandra Barros. le agradezco su orientación. Maestro, ahorita que hablaba del karma, alguna vez escuché a un cabalista que decía que cada vez el karma se presentaba más pronto, o sea, un ejemplo, a veces antes podían pasar a lo mejor reencarnaciones hasta de cierta manera, ¿no? Palabras más, palabras menos, como la deuda de ese karma, pero que ahora era cada vez que pasaba el tiempo, o en esta era, el karma se acortaba. Un ejemplo, lo hace, no sé, hace un año y lo están pagando, o hace, no sé, ayer y hoy se paga, ¿no? O sea, cosas así. Pero sí será maestro o depende de cada persona, cada situación, circunstancia, no sé. El karma en la realidad aplica a todo. Sí, si te das más cuenta rápido, pues más rápido entiendes en el lío que te has metido o en el acierto que has logrado. Pero si no estás atento, pues no te das ni cuenta y sigues haciendo lo mismo. Hay una expresión que se dice, o dice, el karma se acelera. El karma se acelera en la medida que va subiendo, porque la caída es más fuerte y la subida es muy difícil. Y eso se llama también karma. Estás en contra de las leyes de gravedad, pues entonces sí es más difícil. Y con menos oxígeno, de dónde agarrarte, pues menos. Hay una serie de fenómenos muy interesantes. La gente que sube a alturas de 3.000, 4.000, 5.000 metros o hasta 6.000, cuando llega arriba siente mucha paz, pero es un fenómeno explicable. Con poco oxígeno no tienes conflicto mental. Es como desilusionarte, ¿no? Es que yo alcanzo una paz ahí arriba.
Sí, porque no tienes demandas de tu cuerpo, pero córrele ahí arriba y entonces sí vas a tener unas demandas mucho más fuertes. Y a lo mejor te desmayas por falta de oxígeno, ¿verdad? Ahí no se juega. Pero no es que el karma cambie, es simplemente que las circunstancias cambian. Y los funcionamientos pues se dan en otro nivel. El karma es perfecto, es compensatorio, no se equivoca, pero aplica pues, cuando hay las circunstancias para aplicar. Pero no es una persona como unos angelitos desocupados que van anotando como notarios públicos todas las tonterías que haces. El orden y el desorden se imprime en ti, en tus músculos, en tu circulación, en tu DNA, en tu sangre, todo ahí está impreso. No se necesitan angelitos aburridos. Y no es que luego me lo cobra. Es que es una palabra que si lo aplicas a la condición humana, pues es como una persona que estuviera cobrándote. No, no te lo cobra, solo compensa para ir avanzando. Cuando tú caminas, primero te vas a un lado y luego te vas al otro. Si no, no hay avance. ¿Sí? Si tú te quedas quieto, pues entonces tienes que balancearte. Es como los equilibristas. Para ellos es más fácil proyectar un tercer punto adelante de su plexo solar con su famosa carrocha, ¿sí? Que estar quietos en un lugar quieto se desbalancean más. Si encuentras un vector que una las dos polaridades, por eso tienen varas tan largas, entonces lo proyectan hacia adelante y es más fácil no caer en desbalances. Vean a un equilibrista estático sobre el alambre, se mueve. Y cuando se caminan y proyectan, no se desbalancean tanto. Un ser humano que no lleva autodisciplina no tiene proyecto. Y en el proyecto ya se ubican las tendencias, siempre polarizantes. Pero sin tener proyecto es muy fácil caer en pues es que me hicieron y es que me dijeron y es que me excusas y otras pues más excusas y etcétera. Siempre hay que tener un proyecto que integre las energías para tener más centro, sea más centro, menos. Hay una ley de avance iniciático que es la ley del péndulo. El péndulo agarrado de arriba, abajo, entre más distancia recorre la compensación. ¿Sí? Entre más arriba el péndulo, llega a ser parte del eje de donde ni se mueve, pero todo el movimiento nace de ahí. Ese es alcanzar acá arriba. Que más allá de lo que se mueva, tú permaneces. Eso se llama samadhi, se llama concentración profunda, unidad profunda. Es lo que yo les puedo platicar, pero cada quien lo experimentará en sus circunstancias y en su propio caminar, poniendo la atención que se requiera. Que pasen muy bonito día a todos y a todas. Pax. Pax, Gracias. Maestro, muchas Recuerden que gracias. no intentamos Maestro, hacer buen día. doctrina, Buenos nomás días, días. removemos un maestro. poquito para pensar un poco más profundo, pero eso lo tiene que hacer cada quien. Pax. Pax, Gracias, Pax. maestro. Gracias, maestro.